de Leonardo DiCaprio, vamos a ver qué cuenta podemos saldar acá. Muy bien. Dentro de la recapitulación que usted proponía, hablaba de un concepto que me interesó mucho, que es la historia cambiada. Sí, está muy bien, está muy bien. Yo le digo la occidentalización de la suerte. Eh, y cuando digo la occidentalización de la suerte, también me refiero a la cristianización, a la catolización de la historia que termina por ser oficial y en todos aquellos espacios donde no hay demasiados registros arqueológicos, la religión, el catolicismo, no la religión, perdón, ha servido de, de indicador para someter de determinada manera a la historia misma. Por eso, eh, a mí se me había ocurrido hace un tiempo empezar a investigar y a buscar cuáles eran los orígenes arqueológicos de nuestra historia, de nuestra Ujú. historia quizás más común, más tangible, más a mano, cosas que podemos tener en casa como un mazo de cartas, como un yo-yo, un juego de mesa, un Objetos. alimento, una servilleta, un tenedor, todo cuenta una historia y muchas veces parte de esa historia está occidentalizada. Claro, ¿Por claro. qué? Partiendo de la base, y ahora vamos a lo que nos atañe hoy, que es un poco un homenaje, porque si hablamos de una historia, hablamos de una señora vieja, y si Ujú. yo tengo que referirme a una señora vieja, no puedo dejar de pensar en mi abuela Emma. En China Y había- Zorrilla, por ejemplo. ¿Cómo? China Zorrilla se me ocurre. En la China Zorrilla, pero no era mi abuela, la verdad que yo no sé qué carajo comía China Zorrilla. Y también nos pasa esto, que a veces vemos personajes eh, superlativos que uno no los relaciona con el alimento, sino en este caso con la actuación únicamente. Yo no puedo pensar a China Zorrilla comiendo una milanesa. Claro, es fuerte Es lo que fuerte. Yo creo descubrimos. que China Zorrilla solamente actuaba. Sí, sí, no comía, no comía. Para nada. De hecho, muere por inanición, que también es parte de una historia mal contada, ¿no? Muy bien. Y sobre esta señora vieja, vamos a llamarla la historia, hay un producto que nos atraviesa y que quizás sea uno de las primeras descubrimientos casuales Ujú, que atravesaron la historia sedentaria de nuestros orígenes como seres humanos, Homo sapiens sapiens, como quieran llamarlo, ujú. hasta nuestros días con un producto tangible que todavía descansa como la misma viejita adentro de nuestra heladera, y es la manteca. La manteca, Ahora cuando vos tenés que decir algo así, yo fumo. claro, claro, Marco Polo tenía manteca en el bolsillo. ¿Sí? Marco Polo usaba la manteca también con otros fines, Sí. pero cuando la perspectiva de género todavía no estaba a la No, orden del no. día. Incluso cuando Marco Polo tenía que pasar con el caballo por Sí, un sí. archipiélago muy finito, ellos se untaban todo en manteca y hacían fuerza. Y a prueba de pasó por los pasos, por los estrechos, por Claro, ejemplo, le decían los enmantecados, no le decían los estrechos. Los estrechos es una palabra que vino después. estrecho de Bering, por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo, la estrechez, el estreñimiento, no se conocía como tal porque había justamente Manteca. manteca. Cuando Marco Polo quería apuñalar a alguien, le decía, para que manteco la vaina. Claro, claro. Sí. La manteca siempre se utilizó con fines de enmantequez, porque uno así como el manteca al pan, puede mantecar cualquier cosa. Un destornillador, por ejemplo. Lo que vos quieras. O sea, la manteca te propone un libre albedrío. Sí, sí, vos con la manteca podés hacer lo que quieras, incluso muchas veces se puede tirar al techo. Manteca al techo. Manteca al techo para manchar el techo únicamente, algo que era muy común en la antigüedad. Pero hablando sobre esto, eh, hace entre 10.000 y 12.000 años atrás, van a notar a través de todas estas columnas que vamos a empezar a hacer el viernes acá en FM Búnker, que voy a tratar de no decir antes o después de Cristo, Eso te iba a porque preguntar. ¿Antes o después de Cristo te iba a no, preguntar? lisa y llanamente no hay un registro arqueológico que diga que Jesús esté vivo. Entonces, para mí la historia cuenta unos años, parte de la occidentalización de la suerte, Sí, es creer que una señora virgen dio un tipo, una eh, paloma. viste, boludeces no. Para eso hablemos en el programa de las 12 de la noche, que es, digamos, boludeces sin sentido. Claro, claro. Eh,
La cuestión que en la revolución neolítica lo que pasa es que los hielos se derriten Epa. en la Mesopotamia o se contraen hacia los polos, hablando mal y pronto. Esto tiene data de hace unos 10.000 o 12.000 años. En esos 2.000 años la última glaciación Claro. se retrae. Cuando se retrae la última glaciación, esta necesidad que teníamos como especie de andar escapándole a los inviernos crudos, al clima, conseguimos a través de los milenios pasar. La revolución neolítica significa esto, pasar de una supervivencia, de recolección y de caza Sí. a producción sobre alimentos que podíamos cultivar. O sea, dominamos la agricultura. Básicamente nos quedamos en una pequeña finquita, armamos un ranchito, tenemos dos, tres ovejas, y esto pasa en la Mesopotamia, donde esto que mal nos enseñan en los inicios de la secundaria, cuando aparecen que había etruscos, fenicios y aqueos entre los Éufrates, entre los ríos Éufrates y Tigris. La primer civilización que se convierte en sedentaria son los sumerios. Los Eh, sumerios. los sumerios o los hijos de Anu, Ajá. como los hijos de los Anunnaki, si se quieren, como es la parte religiosa, con lo cual siempre las civilizaciones, ante lo que no podemos explicar, miramos hacia el firmamento de una manera muy cómoda y le endilgamos cualquier tipo de situación, reconocimiento, descubrimiento, lo que fuera, a un Sí. tipo que básicamente nunca vamos a poder ver y que es un castigador supremo. Cuando dominamos la arquitectura, la agricultura, pasan un montón de cosas. Los sumerios, entre algunas de las banalidades que nos brindan, son una especie o el primer alfabeto, porque cuando empezamos a dominar los granos hay que manejar cierto sistema, entonces el sistema sexagesimal también es sumerio. La Mirá manera de vos. transportar estos alimentos requiere uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, que no son las gafas de sol, aunque yo así lo considere, sino que es la rueda. Pero Manuel, te hago una consulta. Cuando sí, uno, porque muchas veces ha pasado que se escucha, se escucha hablar de los sumerios, de las viejas civilizaciones. Si uno tendría que imaginarse hoy un sumerio, sería medio una mezcla entre un iraquí y un formoseño, por ejemplo. mirá, los formosenios descienden directamente de los sumerios. Ok. De hecho, Formosa, traducido, viene del latín Sumeria. Ok. Eh, pero los rasgos, si se quiere, si hubiese existido un Jesucristo, son moros, tienen esos rasgos bien árabes, Claro. son de ahí hasta la actualidad. La manteca, volviendo a lo que estaba diciendo, no es un invento hecho por necesidad, sino es una serendipia, es algo cuando se hace una cosa y se descubre otra, por ejemplo. Es una, Eh, claro, una casualidad. una casualidad impensada de un pastor, eh, que por supuesto no tiene nombre, Ajá. que en este pastoreo que se iban a la estepa, estamos hablando de lugares, vos que hablábamos el otro día de la Patagonia, uno cuando ve imágenes del mundo árabe, el paisaje es bastante similar, son lugares muy áridos, muy secos, donde hay poca agua, entonces estos pastores salían con alguna de estas ovejas que llevaban a pastorear, con unos sacos, unas bolsas hechas de estómago, de cuero seco, de Sí. ovejas, donde llevaban leche para beber en algún momento del día, tomar un trago de leche y seguir pastoreando. Y el ajetreo de la leche adentro de este saco de estómago de oveja eh, hace que ese movimiento, ese batido, hace que la grasa de la leche misma empiece a solidificarse y descubren un alimento, una nueva manera de leche, digamos, Claro, una manera nueva de consumir la leche. de consumir la leche que con el correr, esto no es de un día para el otro, por supuesto, esto lleva, cen- estamos acostumbrados a que las cosas que se descubren automáticamente, por ejemplo, inventan el bubalú, al otro día el bubalú está en el kiosco hecho bubalú. Para estas cosas, para inventar la rueda, el sistema sexagesimal, etcétera, etcétera, pasaron siglos y siglos y siglos. Claro. Cuando este pastor descubre la manteca, manteca que es un producto batido de la grasa, de la leche, pasan cosas.
lo primero que pasa es una nueva manera de utilizar las cosas para cocinar. La manteca se utiliza en toda la repostería, muchas veces podemos saltear cosas con manteca, entonces empieza a aparecer de esta leche, después se hace de leche de cerdo, después se hace de leche de vaca, ya era de oveja, es más duradera que la leche líquida. Claro. Entonces, para moverse a una distancia, hace este pan, podías comer pan con leche sin que la leche se te corte porque esa leche ya era manteca. En Siria, en algunos lugares de Siria todavía hoy se hace la leche, la manteca de la manera tradicional. Se pone como en una cosa de roticería sobre dos palos con horquillas, un saco de oveja de estómago colgado, se bate así, se hace manteca de la manera tradicional a la fecha de hoy. Pero ¿qué pasa? Pará, tengo algunas preguntas. Contame todo, yo tomo mate. La primera, ¿usted probó alguna vez la manteca hecha de manera tradicional? Acá en casa la hacemos, en el balcón tengo un sistema. Ok, ¿tenés un estómago de vaca colgando? Más cuando tengo que pasar por algún lugar finito. Yo me tengo que tomar el subte a la mañana. Claro, es perfecto, para el subte es perfecto. Yo Entrá me siempre. levanto un rato antes, a las 5 de la mañana empiezo a batir, Muy bien. me Eh, engraso todo, qué sé yo. Pero bueno, la la segunda cuestión que, pregunta. sí, Me imagino que cuando este pastor encontró su estómago de vaca cual mochila llena sí, de chele, que es lo que se salió de su casa, sí. encontró algo que no era líquido. Esto cambia el estado de la cosa misma. O sea, ya deja de tener líquido y pasa a ser un mantecón. Sí, por eso en el supermercado podemos encontrar la botella de leche y el pan de manteca. Perfecto. Esto supone o supuso un problema muy grave para el pastor en sí, porque el pastor en sí, en vez de hidratarse con un trago de agua, se hidrataba con un trago de leche. Ahora tiene que llevar la manteca, la leche y el agua. Le agregaste un concepto, es como el celu. Viste que ahora hay que llevar el celu, las llaves, el estéreo. El chabón tenía que hidratarse con otra cosa, ya no se podría hidratar con la manteca. No, se hidrataba con leche, pero además podía tranquilamente llevar manteca o poner otro saco en otra oveja para que uno haga leche y al otro ir cuidándolo de que no se le bata demasiado para que se le haga manteca. Pero esto no queda ahí nada más, porque la particularidad que tienen los sumerios y con el correr de los años, los fenicios, es que salen al mar. Ajá, Eh, Porque cuando nos convertimos en sedentarios, lo que conseguimos es este concepto de una persona que sale eh, a pastorear y otra que se queda en casa, entonces trabajando la tierra, y esto hace que la cría de nuestra propia especie, tener hijos, sea más ordenada, y cuando es más ordenada, crece en cantidad, entonces nos convertimos en poblaciones claro. más numerosas, y en esas poblaciones más numerosas la característica principal que tenemos los seres humanos es la de la imaginación y la de explorar. Aparecen los fenicios y los fenicios salen Sí. al Mediterráneo antiguo a comerciar, a ellos les debemos quizás la ramificación de mucha parte de nuestra cultura. ¿A los fenicios? A los fenicios porque se suben a una piragua, un barquito y salen por sobre las costas del Mediterráneo, que es el norte si se quiere, del estrecho de los países árabes. Claro. eh, Salimos a explorar el mundo. Entonces, el sur europeo y el norte, de las tribus del norte de Europa, eh, encuentran estos comedores de manteca, según Anaxidres, que es un poeta griego, que dice que las tribus bárbaras eh, tenían esta particularidad de comer manteca y de generarse un alimento rico en calorías Claro. solamente andando, solamente andando. Eh, es así tal es así que eh, los primeros vikingos, antes de que aparezcan los celtas, si se quiere, burgundios, teutones, que eran todas estas tribus bárbaras que después fueron absorbidas por el Imperio Romano, a lo Sí. cual iremos llegando de a poco, columna a columna, a través de otros objetos, como los juegos de dados, los Ajá. juguetes, la mayonesa, los tenedores, etcétera. Pero antes de la occidentalización de la suerte, que es el Imperio Romano contándonos todo el cuento, Claro. los noruegos fueron los grandes exportadores
de manteca por el simple hecho de que se manejaban en lugares muy fríos, en el mar de Barents, y la manteca No se les congela. duraba. Vos fuiste a la Patagonia conmigo, vos afuera de una cabaña dejás 1 kilo de asado, está congelado toda la temporada. Entonces, en todo lo que es el norte de Europa, estas Claro. tribus bárbaras, son noruegas, danesas, suecas, islandesas, llegan a sentarse en el Volga, que es como el inicio ruso, si se quiere, se alimentaron básicamente de este producto. Pero hay un bache histórico, antes de irnos tan lejos, Sí. hay un bache histórico que es todo lo que nosotros no podemos explicar arqueológicamente, lo ponemos bajo el manto de la religión. Tal es así, que el cristianismo en el libro de Génesis propone a Abraham, que es el patriarca guerrero, ¿no? Que es Claro. 1813 a.C., es hijo de Toré, y él le da un marco, la religión le da un marco bíblico cuando lo visitan 3 ángeles, Ajá. antes de que la Torá le fuera entregada en el Sinaí a Abraham. Abraham es el padre del pueblo judío, pero le ofrece leche, manteca y un becerro. Leche, manteca y un becerro, no necesita más nada. No necesita más nada. La manteca ahí se convierte en material de ofrenda y cuando se ofrece material de ofrenda ya está La catolicizado. manteca es nuestra, te dicen los católicos. Ok, Es de Dios, entonces ya está. siempre es recomendable tener un becerro por las dudas, por si viene algún arcángel Olvídate. a marcarnos el camino. Pero lo cierto es que cuando mucha de esta gestación europea, occidental, en relación a las primeras sociedades europeas, estamos hablando de, recién lo dijimos, teutones, celtas, burgundios, que fueron estas tribus denominadas bárbaras, bárbaras simplemente porque creían en otras Sí, cosas. porque no creían en nuestro Dios. Eh, Mucho tiene que ver con el tipo de alimentos que teníamos para trasladarnos a través de las distancias. Entonces, la manteca fue uno de estos ingredientes calóricos que servían no solamente para untar un pan, sino para freír cosas. Quizás una de las mejores características que tiene la manteca es la posibilidad de usarla de distintos modos. Porque podés meterle un tenedorazo y comerte un cucharón, podés meterle al pan, podés cocinar pollito, podés tirarle a las pastas, podés tirarle. Te ayuda en mil cosas, es multifunción, es sí, y increíble. podés pasar por un estrecho también, que Y es lo que también podés es. pasar por un estrecho. El tema, Sí. me preocupa el tema del colesterol, toda esta gente que comía tanta manteca. No existía en Mirá, ese momento. ayer estaba viendo un documental sobre los celtas y estamos hablando de 8 siglos, 1200 años, 2600 años para atrás, más o menos entre 2400. No es tanto, no es tanto. No es tanto, pero los tipos. Hay un momento en el que Esperanza de vida 19 años tenían, ¿no? Pero hay un momento, sí, la esperanza de vida baja cuando empezamos a caminar por el mundo. Cuando empezamos a caminar con el mundo, nos encontramos con otros tipos que estaban caminando también por el mundo y nos cagamos a espadazos. Entonces, Claro. aparecen en el siglo octavo antes de Jesucristo, y me contradigo, aparecen tipos que en lechos de muerte, en sus lugares de sepultura, dejan de tener representaciones como agricultoras que se enterraban con vasijas, con Claro. instrumentos de lana y empiezan a enterrarse con Espadas, hachas, herramientas bélicas, con espadas. Entonces estamos hablando de que la gente necesitaba de un palo de acero con filo. firme para sobrevivir, básicamente. Pues se morían muy jóvenes y todos estos lugares de sepultura se encuentran con heridas de guerra de arma Tremendas. blanca tremendas. Pero, por ejemplo, en la Edad Media, que estamos hablando de la Cuaresma, todo este verso, ahora que ya hablaremos en otra columna, resultó tan necesaria para cocinar la manteca, tan Sí. necesaria porque no requería más proceso que el de batir leche, que no es el mismo proceso que hacer aceite. Para No, pero te hago una pregunta. La grasa cocinar. del animal,
¿No se Sí. utilizaba como competencia directa de la manteca? No, después, claro, la grasa de chancho, manteca de grasa de chancho, por ejemplo. Claro. Que si vos eh, te pones a hervir un pedazo, un pernil, y lo pones a hervir, ese agua que va a quedar Es la vos la manteca de dejás secar chancho. y es como una grasa, es como una manteca de chancho. Malísimo. Eh, los ricos, Claro. por ejemplo, la iglesia ni lerda ni perezosa a darle una entidad religiosa a la manteca, y como era un producto muy preciado en los lugares donde no hacía frío, donde no había heladera, le pagaban a menudo a la iglesia un diezmo considerable para que la iglesia le dé grasa y manteca durante el mes de la cuaresma. La demanda de esta dispensa era tan alta Claro. que fue financiada gracias al diezmo eclesiástico. Por ejemplo, Napoleón III ofrece un premio para que pudiera fabricar un sustituto de la manteca. Y en 1800, químico, Mejemugui, ¿te lo digo de vuelta? Mejemugui. Mejemugui gana un premio por haber realizado un reemplazo a base de grasa vacuna que estaba saborizada con leche, a la que llamó oleomargarina, nombre que posteriormente se redujo a la margarina. Y ahí respondo a tu pregunta, la margarina es la mezcla de grasa animal saborizada con Claro, es una mala falsa leche. manteca. Recién en 1980, el consumo de manteca, y acá te voy a responder otra de las preguntas, cae en picada Epa. cuando los médicos y los nutricionistas empiezan a promover una dieta baja en grasas y la principal víctima fue la manteca. Sin embargo, hace muy poquito tiempo, investigadores descubrieron que la margarina era más nociva que la manteca, por eso la margarina desapareció Desapareció. Es increíble, es de verdad, es nuestras, verdad. de nuestras heladeras. Lo que queríamos decir con esta columna, y para no robarte más tiempo, es dar como un puntapié inicial a cómo parte de la expansión como especie, como raza, no se debe a la religión, sino se debe a la voluntad y a la capacidad que tuvimos de dominar no solamente la tierra, no solamente la ganadería, no solamente la manera de relacionarnos como sociedad en estas primeras sociedades sedentarias, que es cuando nos quedamos quietos como seres humanos, sino que hay un montón de productos y artículos que tenemos en nuestros cajones, en nuestra heladera, en nuestros placards, que todavía nos gustan compartir y no sabemos de dónde carajo vinieron, pero que han sido relevantes para que seamos lo que somos hoy. Manuel Campi con nosotros, muchas gracias, querido. La semana que viene la gente está aplaudiendo. Sí, muy lindo de cara se te ve, te felicito. El lifting que te quedó maravilloso. Nos vemos el viernes que viene de compromiso, Manuel. Y el viernes que viene me voy a arriesgar a decir que si tuvimos que salir a caminar, tuvimos que ponernos zapatos. Y los zapatos fueron a través de uno de los grandes imperios, porque hubo imperios que fueron mucho más grandes que los romanos, por ejemplo los persas, pero unos que fueron superlativos y ya quizás como el primer imperio de la historia, fueron los zapateros, por definición históricos, que son los hititas. Así que la semana que viene, historia de los zapatos y de los hititas. Muy bien, el viernes que viene va a ser Viernes Santo, supuestamente, ¿no? Así se lo llama. Y vengo. Esperemos que no. Gracias, Manuel.